Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Medicina de emergencia en pandemia. Bienvenidos a una emisión más del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar su calidad de vida. Nos da muchísimo gusto a todo el equipo que viernes con viernes nos acompañen, esta queridísima audiencia del programa que ya tiene más de 15 años en la Radio Cultural, en Radio Educación, y me da mucho gusto saludar a mi compañera Gisela Ayala, a nombre de todo el equipo de Diabetes y yo. ¿Cómo estás, Gisela? Muchas gracias, Maru. Pues sí, con la cita de todos los viernes, y aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente, Maru, que nos ha dejado comentarios, que nos ha llamado. Les agradecemos enormemente que sigan este programa y que disfruten la información que todos los viernes llevamos hasta ustedes. Muy bien, pues vamos a entrar en materia de este tema, medicina de emergencia en pandemia, con este reportaje. Conozca con nosotros la cadena de sobrevivencia. Se trata de una oportunidad para salvar vidas. Si usted presencia el desvanecimiento o desmayo de una persona, puede tratarse de un paro cardíaco súbito, por lo que es importante atender los siguientes pasos. 1. Identificar el caso. Estamos frente a una persona que probablemente sea víctima de una muerte súbita cuando colapsa súbitamente, cae inconsciente y no produce ningún sonido, cuando no se mueve y no responde, o cuando no se ve o identifica su respiración. 2. Por favor, llame al 911. En la llamada solicitando ayuda, usted deberá mencionar que está frente a una persona con los síntomas antes señalados. Esto ayudará a que los servicios de emergencia lo canalicen con mayor premura. Le sugerimos también que inicie con presiones torácicas, también llamadas RCP. Si hay un desfibrilador automático externo, puede utilizarlo siguiendo atentamente las instrucciones. De igual manera, es importante colocar al paciente en un lugar seguro, libre de peligros y amenazas. Finalmente, deberá trasladarse al paciente para recibir una atención especializada en un hospital lo antes posible. Quédese con nosotros para aprender mucho más sobre medicina de emergencia en nuestro país, en el marco de la pandemia y las vacunas contra COVID-19. Acompáñenos en esta emisión. Amigos, pues estamos listos para una entrevista más, siempre muy interesante, con especialistas en la materia y en un tema que, de veras, Gisela, me parece fundamental porque lo vivimos todos. Yo en mi persona también lo viví, lamentablemente, en el Seguro Social, donde vi la saturación en emergencias, en urgencias, y donde pues también había otros enfermos, que no todos eran de COVID. ¿Nos quieres presentar a nuestro invitado en esta ocasión, por favor? Sí, Maru, yo como bien dices, siempre hemos hablado en este programa de la importancia de que las personas que vivimos con diabetes estemos muy atentos a nuestros síntomas, a nuestros niveles de glucosa, y en caso de que hubiera alguna situación extraordinaria, acudir a los servicios de emergencia. Sin embargo, la pandemia vino a cambiarnos muchísimas cosas y pues hoy puede haber muchos de nuestros radioescuchas que duden, voy o no voy, están abiertas, no están abiertas. Justamente pues invitamos a los expertos en el tema. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Sánchez Arreola. Él es especialista en medicina de urgencias. El doctor Sánchez Arreola es maestro en administración de instituciones, gestión de servicios de salud, y actualmente es presidente electo de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Doctor, bienvenido.
Al contrario, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, María Eugenia, Gisela. Muchas gracias y un placer estar con ustedes el día de hoy platicando de un tema muy importante. Y también hay que agregar, Gisela, que el doctor está adscrito al servicio de urgencias del Hospital Ángeles de Indavista y es su director nocturno Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Pues reiteramos el agradecimiento y bienvenido, doctor. Yo le quería preguntar, ¿es lo mismo en medicina emergencia que urgencia? Pues muchas gracias, María Eugenia. Fíjate que esta es una pregunta que a veces damos por entendido, ¿no? Los conceptos cuando hablamos de temas graves en este aspecto, pero sí vale mucho la pena aclararlo. Cuando hablamos de urgencia, estamos hablando de una situación que generalmente va enfocada hacia el riesgo de poder perder la vida o la función de un órgano o de una extremidad, ¿no? Es decir, por eso le llamamos urgencia médica. Una persona que sufre una caída, que tiene una complicación de una enfermedad, pues es una urgencia porque es un evento hasta cierto punto que se puede tratar, que requiere de la intervención de los servicios médicos, pero que puede poner en peligro la vida o la función de un órgano. Pero cuando hablamos del concepto de emergencia, estamos hablando de algo de mayores magnitudes, ¿no? Por ejemplo, un incendio, un sismo, alguna situación que normalmente puede inclusive sobrepasar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Todo va enfocado pues a la magnitud, ¿no? Urgencia normalmente lo atribuimos a una situación más de una enfermedad médica y la emergencia a una condición ambiental o un incidente que también puede ocasionar pérdida de vidas y lesiones, pero de mayor magnitud. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, doctor, es una emergencia. Es correcto y yo creo que es la mejor manera, Gisela, de poderlo describir. En el ámbito médico, todas aquellas situaciones emergentes, pandemias, desastres o situaciones que tienen que ver con la inserción de una enfermedad nueva y que además sobrepasa la capacidad, podríamos decir que estamos hablando de una emergencia epidemiológica. Doctor, y bueno, a mí me gustaría preguntarle, pues obviamente no estaban funcionando todos estos lugares de urgencia durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque pues muchas enfermedades, por ejemplo, muchos pacientes que tenían sus citas, pues se vieron interrumpidas. Entonces, obviamente, personas con diabetes, personas con problemas del corazón no pudieron seguir, y sobre todo en los hospitales públicos, sus tratamientos, y esto dio como resultado que se generaran, independientemente del COVID-19, pues me imagino un gran número de emergencias que no se daban abasto en los hospitales públicos, sobre todo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, María Eugenia, pues es correcto y lo que tú dices evidentemente fue así. Fíjense, y yo quisiera comentarles, seguramente ustedes fueron testigos al igual que nosotros de esta situación. Primero que, bueno, pues la pandemia por COVID-19 vino en un momento no muy bueno para el sistema de salud, ¿verdad? Estábamos hablando desde antes de la pandemia de un sistema de salud que ya se encontraba pues rebasado en su capacidad, ¿no? Las salas de urgencias siempre han sido espacios en donde tenemos una gran cantidad de personas, de pacientes, muchos de ellos se tienen que atender al mismo tiempo con diferentes urgencias y generalmente llenos, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y bueno, pues además de esto, teníamos algunos hospitales que todavía no se terminaban de construir, algunos lugares geográficos o estados de la República en donde lamentablemente nada más había un hospital o dos hospitales de concentración que tenían la responsabilidad de atender una gran cantidad de pacientes en esa área geográfica. Y también algo muy importante que seguramente ustedes y nuestros radioescuchas saben, es que nuestro sistema de salud todavía trabaja en función del famoso concepto de derecho a biencia, ¿no? Es decir, es una suma de diferentes subsistemas en donde una persona pues puede ser atendido en un lugar a donde le toque prácticamente, dependiendo de su derecho a biencia. Y bueno, esto es como había estado trabajando el sistema de salud y bueno, les voy a dar cifras muy importantes. Por ejemplo, antes del COVID-19, las principales urgencias que van muy atribuibles a nuestras causas de muerte en México y en el mundo, que son las enfermedades del corazón
y el infarto cerebral, por ejemplo, pues un paciente llegaba a un hospital con un infarto agudo al miocardio más o menos a las 4 horas, 6 horas, ¿no? Y bueno, se activaban algunos códigos y podíamos pues darle un tratamiento oportuno. Un paciente que tenía un infarto cerebral, pues más o menos a las 6 a 8 horas, y bueno, estábamos en posibilidades todavía de dar tratamiento. Pero luego vino el COVID-19 y vienen una serie de cambios que ahorita vamos a platicar, pero lo principal es que lamentablemente muchos de estos pacientes pues empezaron a llegar más tarde a los hospitales o simple y sencillamente ya no llegaron a recibir atención médica, ¿no? Y bueno, nosotros que estamos en el ámbito de las urgencias, pues estamos muy preocupados por esto y nosotros le llamamos la segunda pandemia. Y le llamamos la segunda pandemia porque, bueno, ya teníamos una pandemia que era esto, las enfermedades crónicas. Ahora viene el COVID y seguramente en algunos años vamos a tener un repunte muy importante de enfermedades crónicas descontroladas o descompensadas, ¿no? Y esto lo atribuimos a 3 factores bien importantes. Primero, porque pues seguramente ustedes están entendido que había hospitales que físicamente ni siquiera podían atender una gran cantidad de pacientes. Y ahora, bueno, pues se tuvieron que implementar los famosos triage respiratorios, ¿no? Que todos han escuchado en los medios de comunicación. Segundo, porque pues no hay suficiente personal de salud, ¿verdad? Es decir, médicos, enfermeras, auxiliares. Y tercero, porque la gente, los pacientes, tienen miedo al contagio. Y además esto es muy importante mencionarlo, tanto miedo al contagio que hay hospitales 100% COVID que no recibían pacientes, pero otros que atendían a otras urgencias y tampoco llegaban. Entonces, bueno, pues ha sido un panorama difícil. Estamos ahorita en una etapa como de meseta por ahí, pero la verdad es que esto puede descontrolarse en cualquier momento. Doctor, los servicios de urgencia, creo que muchos teníamos la duda, personas que vivimos con diabetes, y que una descompensación como la que tú has mencionado, en la que niveles de glucosa por encima de 200 miligramos sobre decilitro que se mantienen elevados durante varias horas, o incluso muchas personas pueden mantenerlos elevados durante varios días, pues la recomendación siempre fue: ve a tu servicio de urgencia porque algo hay que no hace que te estés controlando y córrele. Y teníamos la duda, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Me van a atender como persona con diabetes? Porque todos sabemos que estábamos volcados los médicos y los equipos de salud para atender pandemia. ¿Algún momento cerraron los servicios de urgencia? ¿Fue así? Y empezar a dejar recomendaciones, Maru, si una persona que está escuchándonos, que vive con diabetes o con hipertensión y no logra el control de acuerdo con las recomendaciones de su médico, ¿debería ir a una sala de urgencias en estos momentos de pandemia, doctor? Pues esa es una pregunta, Gisela, muy importante porque, pues así como fue un reto, evidentemente, ustedes seguramente también lo recuerdan, fue la primera vez que una pandemia en nuestro país nos exigió una reconversión hospitalaria histórica. Nunca habíamos visto esta situación. Inclusive desde, bueno, pues la epidemia que tuvimos de influenza ya hace algunos años, no llegamos inclusive a esta situación de reconversión hospitalaria, ¿no? Y eso que comentas es muy importante, primero porque decirte que, bueno, las salas de urgencias realmente nunca cerraron. Los hospitales, pues, siguieron abiertos en el área de urgencias, pero la situación sí importante es que todos los demás servicios clínicos de los hospitales, como por ejemplo las programaciones quirúrgicas, las áreas de consulta externa o de seguimiento de especialidad, esas definitivamente cerraron. Y bueno, aquí viene la segunda parte de la reconversión, que había hospitales, o hay todavía, hospitales que se volcaron a ser 100% hospitales COVID, y hospitales famosamente llamados híbridos, ¿no? Que eran aquellos que atendían pacientes COVID-19 y urgencias reales. Y la situación es que muchos pacientes, pues, dejaron de tener su seguimiento en su consulta, dejaron de, algunos, lamentablemente, de tomarse inclusive el tratamiento. Y el problema aquí de las enfermedades crónicas durante la pandemia es que, como ustedes bien saben, pues son enfermedades crónicas que se lo tienen durante mucho tiempo, pero que en algún momento de la vida, cuando no hay un tratamiento o un seguimiento, se presentan abruptamente. Y esto es lo que nos hace llegar a las áreas de urgencias.
Fue difícil, sigue siendo difícil en las áreas de urgencias. Las personas han seguido llegando a las áreas de urgencias con otras urgencias que no son respiratorias. Y ahora, bueno, el reto es que pues tenemos que clasificar a los pacientes. Tenemos que atender pacientes con síntomas respiratorios en el triage respiratorio, que es un espacio físico separado donde te tomamos la temperatura, vemos tu nivel de oxigenación y con base a eso se determina si tú puedes estar en tu casa o puedes estar en el hospital o inclusive la necesidad de estar en una unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Pero también hay otra área en donde se siguen atendiendo el trauma, las fracturas, los accidentes, los infartos cardíacos, que han sido pues las principales causas de muerte en todo el mundo. Y bueno, pues aquí una de las situaciones principales, Gisela y María Eugenia, es que ustedes seguramente lo saben muy bien, México tiene el primer lugar en pacientes con diabetes mellitus, es el primer lugar de los países de la OCDE con muertes por enfermedades cardiovasculares. Y la encuesta de salud y nutrición, la última que tuvimos hace un par de años, pues dice que tenemos una gran incidencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia y de obesidad. Así que pues estos factores de riesgo siempre han estado y bueno, ahora con la pandemia lamentablemente pues hay muchos pacientes que se descompensaron y se descontrolaron. Doctor, me imagino que hay un gran desafío, fue un gran desafío para todos ustedes, para los médicos de emergencias, de urgencias, porque se desataron también muchos problemas de violencia intrafamiliar, lo sabemos, de accidentes automovilísticos, de estos eventos que usted ya también mencionó, Gisela mencionó, de complicaciones en la diabetes y en otras enfermedades. Entonces, pues sí va a haber sido un reto tremendo. Ahorita estamos en esa meseta que usted menciona, pero ¿estarán los servicios de emergencia preparados también, independientemente del COVID, en una tercera ola, una segunda ola aquí en México? No hablo tercera ola en Europa, pero una segunda ola aquí en México, doctor. Pues creo que hemos sido testigos en los últimos meses de que países, por ejemplo, como Londres, Alemania, Inglaterra, perdón, Alemania, Francia, pues han regresado a los confinamientos otra vez, ¿no? La verdad es que en México, bueno, pues no nos quedamos atrás, estamos en un episodio ahorita con una disminución de la tasa de ingresos hospitalarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México estamos en una ocupación más o menos al día de hoy de entre 35 y 40%, ¿no? Pero evidentemente se cruza la Semana Santa y bueno, algo que es bien importante comentarles es que pues el COVID-19 llegó para quedarse, evidentemente. No se va a ir y si se va, bueno, va a disminuir su incidencia, pero las enfermedades crónicas siempre van a seguir. Y bueno, recordarles algo bien importante. Hay una proyección que se hace a los siguientes 50 años, en donde sabemos muy bien que México va a vivir algo que se llama transición demográfica. Ahorita, la mayor cantidad de la población mexicana, pues son personas jóvenes, ¿no? No exceden por ahí de los 45, 50. Y luego esa pirámide se va a invertir en los siguientes 50 años y vamos a tener personas de mayores de 65 años. Y entonces vamos a tener más prevalencia de enfermedades crónicas y van a empezar a llegar más pacientes. Entonces, esto nos tiene que servir como un área de experiencia para cómo tenemos que manejar el sistema de salud del futuro. Primero porque las áreas respiratorias nunca van a tener que desaparecer. Ahora que se construyan nuevos hospitales, pues vamos a tener que tener siempre áreas respiratorias para casos de pandemia. Eso es un hecho que siempre tendrá que existir. Y segundo, tendremos que estar preparados también para que los hospitales se reconviertan y para poder atender una gran cantidad de pacientes, porque pues ya nos pasó, ¿no? Y tendremos que hacer esto. Y bueno, algo que también creemos que es muy importante es que hay que redimensionar al personal de salud para el futuro. Como bien lo menciona María Eugenia, una de las cosas bien complicadas ha sido que las enfermeras, los médicos estén en 12 horas de turno, ¿no? Por ejemplo, en un área COVID. A veces salían de las áreas COVID y se van a las áreas ordinarias a atender el resto de los pacientes. Y bueno, pues no quisiera yo entrar en detalle, pero si quisiera ser muy franco, pues se dieron problemas de muchos tipos en el personal de salud, ¿no? Inclusive hasta situaciones de suicidio por el tema. Y bueno, ustedes saben que México pues es el primer lugar en donde mayor mortalidad tuvimos en el personal de salud. Entonces es una experiencia que hay que afrontar y estos cambios los tenemos que tratar para el futuro. Maru, doctor,
Yo escuchándote, que nos explicas de manera muy, muy sencilla, veo dos temas. Sobre lo que refieres en el incremento del número de casos de personas con diabetes en México, lo cierto es que podríamos estar llegando antes, ¿no? La medicina debería estar haciendo una medicina de prevención de casos de diabetes tipo 2, y de las personas que ya viven con diabetes deberíamos estar llevando una medicina de prevención de complicaciones, de manera que la carga para los servicios de urgencias sea menor. Y pues más dedicarse a los eventos de accidentes, traumatismos, etcétera, pero no es así. El otro tema que también, como preguntándote dos cosas en una, ¿cómo ven ustedes que se podría contener la necesidad de los pacientes con diabetes y con hipertensión en los servicios de urgencias? Y la otra, ¿qué aprendimos? Ahorita que decías la enorme cantidad de muertes que ha habido en el equipo de salud en México, ¿qué aprendimos? Porque creo que, como bien dices, cambió radicalmente y rápidamente la capacitación para los médicos, el equipo de salud para el equipo de salud, el equipo de higiene, la protección. ¿Qué hemos aprendido? ¿Ya nos pusimos súper al tiro en México para atender esta pandemia? Pues yo creo que no hemos todavía estado preparados al 100%, ¿verdad? Esto ha sido una cuestión de tiempo. Y lo mencionas muy bien, Gisela. Las personas que tienen enfermedades crónicas, hoy, cuando estuvimos en esta pandemia, lo seguimos viendo, tienen una fuerte asociación de complicaciones cuando se suma el COVID-19, ¿no? O sea, eso es un tema que a lo mejor no teníamos en el radar, pero que ya nos dimos cuenta que pasa, ¿no? Es decir, la persona con diabetes, con hipertensión, que tenía COVID-19 grave, la primer diagnóstico asociado de un paciente con COVID grave era diabetes o era hipertensión, ¿no? Esa es una asociación que lamentablemente pues no nos dimos cuenta. La segunda es pensar también que desafortunadamente el sistema de salud en este momento pues tiene que estar destinado a la atención ya de las complicaciones de las enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, pasaron muchos años donde ya no hubo mucha interés de la atención primaria a la salud, y ahora, pues el problema que tenemos que tratar son las secuelas de las enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto cerebral que no llega a tiempo al hospital y que no alcanza a ser trombolizado, es decir, que se le administra el medicamento y que pasa por allá de las 6 o 8 horas de tratamiento, cuesta casi 900,000 pesos anuales el atender sus secuelas neurológicas permanentes, ¿no? Y bueno, ¿en dónde se divide todo este costo? Pues se divide en el sistema de salud, pero también en la familia. Por eso decimos hoy en día que el gasto de bolsillo que tiene una familia con un paciente con secuelas por enfermedades crónicas sigue siendo muy elevado. Y algo que aprendió el personal de salud, como bien lo preguntas, pues yo creo que es un concepto muy importante que ahora está de moda, que se llama resiliencia. Y la resiliencia es un concepto que dice que hay que aprenderse a adaptar a las adversidades. Yo creo que nos dimos cuenta que todos, población, comunidad, sistema y personales de la salud, somos vulnerables al 100%. Yo creo que fue nuestro primer aprendizaje. Y pues tenemos que adaptarnos a esos cambios para poder disminuir los riesgos para el futuro, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Les recordamos, amigas, amigos, que este programa es grabado. Puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook con el nombre de nuestro programa. Nuestro espacio se llama Diabetes y yo. Además de la entrevista, pues siempre compartimos información de interés para toda la comunidad que vive con diabetes. Vamos a enseguida presentar los consejos de salud, que son siempre un elemento muy, muy importante en nuestro programa. Le invitamos a que los escuche con muchísima atención y que, por supuesto, los ponga en práctica. Regresamos. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y hoy voy a platicarles sobre algo que me preguntan constantemente. ¿Los hidratos de carbono son los mismos que el azúcar? Entonces, quiero platicarles justamente que
Los hidratos de carbono son un macronutrimento que es indispensable para la salud de todos los organismos. Debemos de consumirlos con medida, pero con un porcentaje pues importante en nuestra dieta. Puede variar entre el 50 y el 60% que nuestra dieta esté compuesta por estos hidratos de carbono o carbohidratos, como regularmente los escuchamos. Y bueno, pues estos hidratos de carbono se van a dividir en dos, en simples y complejos. Los simples se encuentran principalmente en el azúcar, en los jugos, ya sea industrializados o hechos en casa, en las bebidas azucaradas, en las mieles, en las mermeladas, incluso en las frutas. Las frutas tienen un hidrato de carbono simple. Y son simples porque inmediatamente su consumo entran a la sangre e incrementan con mayor rapidez la glucosa en sangre. Los complejos tienen una composición diferente y más compleja. Se encuentran en la cáscara de frutas y verduras, en el trigo, en el maíz, en el arroz y en todos sus derivados. Principalmente aportan fibra, vitaminas y minerales, y su metabolismo y digestión es más lenta. Por eso, muchas veces en las dietas recomendamos hidratos de carbono complejos, porque estos, al contener fibra, pues bueno, nos van a ayudar a darnos ciertos beneficios. Uno de ellos es que nos pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa, los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos en sangre cuando se consumen de manera adecuada, en un momento de consumo adecuado y por supuesto en combinación de una dieta correcta, que recordemos que correcta es variada, suficiente, inocua, es decir, que sea higiénica y equilibrada. Por eso, cada uno de los nutrimentos, como son estos hidratos de carbono, proteínas o grasas, juegan y tienen un papel importante en nuestra alimentación y en nuestra salud. Entonces, bueno, estos complejos van a tardar más tiempo en convertirse en glucosa y ser asimilados por el organismo. Entonces, bueno, pues de esta manera no van a incrementar de manera tan rápida los niveles de glucosa en sangre, comparado con los hidratos de carbono simples. Van a tener otros beneficios, como les comentaba, aportarnos vitaminas y minerales que son importantes también para nuestro funcionamiento. Su consumo es esencial para nuestra salud. Todas las dietas a cualquier edad deben contener un importante aporte de estos hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? Pues porque son la base de nuestra alimentación, son la gasolina o lo equivalente a la gasolina de un vehículo. Estos nos van a dar energía para poder realizar todas nuestras actividades. Así es que mi recomendación es que busquemos alimentos que contienen hidratos de carbono complejos por todos los beneficios que tienen, la fibra, vitaminas y minerales. Y recordemos que, bueno, aunque los simples nos aportan en su gran mayoría azúcar de rápida absorción, no quiere decir que no los podamos consumir, pero recordemos que estos deben de ser consumidos de manera moderada y con una frecuencia pues menor que los complejos. Yo los dejo. Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en otra cápsula más. Continuamos con la entrevista al presidente electo de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, el doctor Daniel Sánchez Arreola. Gisela, por favor, ¿quieres continuar? Muchas gracias, Maru. Doctor, ya delimitábamos algunas de las urgencias con la definición que tú nos dijiste. Emergencia es la pandemia, un terremoto, y urgencia es un problema en el apéndice o alguna situación como la que se puede presentar cuando una persona con diabetes tiene sostenidamente los niveles elevados de glucosa o una baja en estos niveles de glucosa. Tú, en tu larga experiencia, ¿cuáles son las principales urgencias que vive una persona con diabetes, además de las dos que refiero? Claro, es una pregunta muy buena y muy importante porque, bueno, déjame comentarte que, pues, así como evidentemente vemos muchas otras cosas dentro del área de urgencias,
Pues la mayor cantidad de los pacientes que vemos hoy en día, no COVID, que no tienen nada que ver con eso, pues lamentablemente son pacientes que tienen complicaciones agudas y crónicas de la diabetes o que tienen una asociación con la diabetes mellitus. Si quisiéramos así de manera muy puntual irnos hacia el extremo máximo sobre la parte de la diabetes mellitus en su descontrol, pues una gran cantidad de los pacientes que vemos y que ingresamos muchas veces son producto de descompensaciones agudas, ¿no? Cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, es decir, aquellas situaciones muy graves en donde las cifras de glucosa están extremadamente elevadas y eso pues evidentemente hace que el paciente llegue muy grave. Pero también vemos una asociación en los hospitales muy frecuente de diabetes con todo aquello que tenga que ver con trombosis, es decir, trombosis cerebral, trombosis cardíaca. Y bueno, pues a veces esto se manifiesta pues así, como infartos agudos al miocardio, infartos cerebrales, problemas circulatorios en las extremidades inferiores. Y aquí algo muy importante mencionarles a ustedes es que cuando esto ya se presenta y el paciente llega a urgencias, a pesar de ser una enfermedad crónica, en ese momento se vuelve una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que actuar rápido, ¿no? Si nosotros no le damos tratamiento en pocas horas al corazón, pues evidentemente ese paciente pierde miocardio, pierde músculo cardíaco. Si el paciente tiene un infarto cerebral y se ha asociado a diabetes mellitus descontrolada, tenemos 6 horas para administrar un medicamento y poder volver a tener flujo sanguíneo cerebral normal. Si tenemos un paciente con cetoacidosis y complicaciones agudas, bueno, pues muchos de ellos son leves y afortunadamente los podemos tratar rápido, pero muchos de ellos lamentablemente también terminan en las unidades de cuidados intensivos. Y algo que estamos viendo hoy en día, un fenómeno bien importante y que tiene que ver con el aumento en la incidencia de las enfermedades crónicas, es que estamos viendo cada vez más personas jóvenes que están presentándose con estas complicaciones. Antes decíamos que las complicaciones nos daban hasta los 60 años, 70 años, pero ahora vemos pacientes, por ejemplo, de 40, ¿no? 41 años en esta asociación de diabetes mellitus, hipertensión e infarto, y bueno, pues es una demostración de que algo está pasando. Doctor, y volviendo precisamente a esto que también mencionaba, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces de estar alertas las personas que viven con ese tipo de comorbilidades que ya sabemos que en las cifras de defunciones han sido el primerísimo lugar? Entonces, bueno, ¿cómo estamos preparados? Ya vivimos toda esta etapa del pasado, pero habría que mejorar no solamente la situación de emergencia, como usted lo menciona, en los hospitales, o sea, planear que las citas sean de otra manera, a lo mejor eso ya es caduco, ya debe de cambiar, y cómo los que son derechohabientes o no son derechohabientes, pero que viven con este tipo de padecimientos, debemos de estar pendientes para no complicarnos. ¿Qué les puede aconsejar, doctor? Claro, María, pues yo creo que aquí habría acciones que tendrán que ser tomadas en cuenta tanto en la parte del sector salud como también en la parte de los propios pacientes, ¿no? En la parte del sector salud, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar y recomendar de aquí al futuro es hacer una atención primaria más eficiente, ¿no? Es decir, tener una mejor medicina preventiva en donde los pacientes puedan ser diagnosticados y tratados en un centro de salud o en una unidad de medicina familiar, que hay muchas, y que además estas unidades no cerraron durante la pandemia, déjenme decirles, ¿no? Para que la persona que llegue a estas unidades tenga un diagnóstico y se inicie un tratamiento oportuno, y entonces disminuimos el tiempo de complicaciones y aumentamos los años de vida saludables. Y así, pues, favorecemos que esa persona no llegue al hospital, ¿no?, con una complicación. Y bueno, en la parte de los pacientes, María Eugenia y Gisela, yo creo que algo bien importante es empezar desde el principio y es conocer mis factores de riesgo. Eso es lo más importante. Uno de los principales problemas que arrojaba la encuesta, la ENSALUD 2018, es que muchos pacientes ya eran diabéticos y ya eran hipertensos y no lo sabían, ¿no? Es decir, hay un periodo de vida de 5 o 6 años aproximadamente, donde los pacientes ya viven con hipertensión y con hiperglicemia sin tratamiento y solamente se dan cuenta cuando ya tienen una manifestación clínica y el doctor les hace el diagnóstico, ¿no?
Otra cosa importante, pues, es no abandonar el tratamiento. Si yo ya tengo el diagnóstico de diabetes o hipertensión y no puedo ir a un hospital de segundo nivel, pero sí puedo ir a mi unidad de medicina familiar o con el médico familiar, o inclusive, lamentablemente, a veces también la decisión hay que tomarla con un médico particular o privado, ¿no? Por como estamos en la pandemia, pues lo ideal es no abandonar el tratamiento médico y hacernos esos laboratorios de rutina por lo menos cada 2 o 3 meses, dependiendo de las complicaciones que tengamos, ¿no? Y bueno, esperemos que en los siguientes meses, si podamos volver a tener un poquito más de flujo y de operación en los hospitales, pues podamos retomar esta atención integral de los pacientes. Doctor, y lo has mencionado varias veces, hipertensión, además de que se presenta en muchas personas que vivimos con diabetes, también es una de estas condiciones que le han dado por llamar silenciosa, que a veces no te das cuenta hasta que llegas a un servicio de urgencias con los niveles de presión arterial elevadísimos. Y pues ya te sientes muy mal, ¿no? Pero seguramente tiempo atrás estuviste con la presión arterial elevada y pues no te habías revisado. Los pacientes con hipertensión regularmente son también usuarios de los servicios de urgencias. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se les atiende? ¿Y cuáles son tus recomendaciones? Claro, en los pacientes con hipertensión, bueno, bien lo mencionas, es una de las enfermedades crónicas. Es más, yo diría que también de las principales, junto con la diabetes, la asociación es muy fuerte. Y aquí el problema es que, bueno, como dices bien, muy bien, muchos pacientes son hipertensos y no se dan cuenta, ¿no? Es aquel paciente que mantiene cifras de presión arterial por arriba de lo que marca la norma o la guía, pero empieza de repente con dolores de cabeza continuos, ¿no? Malestar general, va al médico y se da cuenta que, oh sorpresa, pues tiene hipertensión arterial y pues inicia el tratamiento ya después de algunos años, ¿no? El problema de la hipertensión no tratada ya durante mucho tiempo es que si esto pasa, pues a final de cuentas el riesgo es que el paciente desarrolle una crisis hipertensiva, ¿no? Que sería hasta como lo mínimo, y lo máximo es una emergencia hipertensiva. Y cuando ya estoy hablando de eso, estoy hablando de situaciones como una hemorragia cerebral, por ejemplo, que es la otra presentación más común de enfermedad vascular, ¿no? Una es la isquemia, que es ocasionada por el infarto, que tiene mucho que ver con la diabetes. Y la otra, en otro porcentaje mínimo, pero también frecuente, es la hemorragia cerebral, que a lo mejor la población lo conoce mucho como derrame cerebral, ¿no? Y que tiene su relación directa con las cifras de hipertensión. Así que en este caso, pues lo ideal sería hacer el monitoreo de presión arterial continua e iniciar el tratamiento y monitorizarnos con ese tratamiento para ver si es el efectivo o no. Doctor, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo se debe de preparar un médico que tenga la especialidad de este tipo de medicina de emergencia? ¿Cuál es lo que debe de estudiar un médico para prepararse y tener esta especialidad? Gracias, María Eugenia. Pues es una pregunta para nosotros los urgenciólogos muy importante comentarles a ustedes, y te voy a decir por qué. Primero, porque la especialidad de medicina de urgencias tiene más de 36 años en nuestro país. Y a pesar de tener 36 años, es una de las especialidades más jóvenes que existe en México. Esta especialidad inició pues prácticamente un año después del sismo de 1985, y el factor detonante muy importante fueron eventos así como estos, como el sismo, ¿no? Y esto fue porque, bueno, pues se dejó al descubierto que en ese entonces los hospitales pues tenían cirujanos, tenían ortopedistas, médicos generales en las áreas de urgencias, pero no había una persona que pudiera tener la capacidad de tratar todas las enfermedades en la fase aguda, ¿no? Bueno, teníamos de todo, oftalmólogos, cirujanos plásticos en las áreas de urgencias. Y bueno, vienen situaciones como el sismo de 1985, en donde tuvimos una gran cantidad de pacientes en los hospitales, y de ahí surgió la idea poco a poco de desarrollar un programa académico para formar a un urgenciólogo, que es una especialidad de 3 años, ¿no? Para podernos formar en aspectos médicos y quirúrgicos de estas enfermedades graves. Ahora ya existen subespecialidades, como por ejemplo la toxicología, que es algo también muy importante. A veces no sabemos por qué los niños se intoxican. Eso también lo ve el urgenciólogo como una subespecialidad. O otras como por ejemplo medicina de desastres, ¿no? Que también ahora está pues muy en boga porque son situaciones que ocurren en el mundo.
Y te decía que es muy importante porque ahora a raíz de la pandemia, pues de repente ahora sí ya todo el mundo identificó que los médicos de urgencias son los que reciben pacientes en las salas de urgencias, ¿no? Y antes éramos como un gremio no muy reconocido, un poco olvidado. Doctor, y en este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que tú desde la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes desde la sociedad y cuáles serían tus peticiones como sociedad para mejorar los servicios de emergencia en nuestro país? Por supuesto, yo creo que esta es una pregunta que hacia la población debería de quedarnos muy claro. Les voy a mencionar rápido 3 conceptos muy importantes. Estamos viviendo una época muy difícil con el COVID-19, pero antes de eso ya teníamos algunos problemas en nuestro país cuando hablábamos de las urgencias o de algo que les voy a mencionar que se llama cultura de las emergencias en México. Y la cultura de las emergencias, a lo mejor, si yo se los digo de esa forma, pues la población no lo identifica muy bien. Pero cuando hablo de ese tema, me refiero a puntos tan importantes como poder entender cuándo realmente tengo que ir a un hospital, ¿no? Para poder recibir una atención médica. Sabemos que en los hospitales, bueno, pues a veces se va a actuar por orden de prioridad, no por orden de llegada, ¿verdad? Así que si no tengo una enfermedad tan grave que puede ser solucionada en un centro de salud o en una unidad de primer contacto, pues lo ideal sería acudir primero a eso y no a un servicio de urgencias. Y ahí vienen muchas otras cosas. Por ejemplo, les voy a mencionar 2 muy importantes como recomendación a la población. Primero es hacer un buen uso del número de emergencias. Ustedes saben que en el año 2017 inició el 911 en México, en nuestro país, y bueno, pues no estoy yo para contárselos, pero en los primeros 2 años eran casi 12 millones de llamadas que recibía el número, de las cuales el 80% eran llamadas de broma, ¿no? Imagínense ustedes. Llamaban, no contestaban, hablaban los niños y daban una broma, y en el peor de los casos movían a todos los sistemas de emergencias a un incidente que no existía, ¿no? Desde ahí empieza la cultura de emergencias para la población. Después, pues, saber qué hacer cuando voy con una ambulancia atrás, ¿no? Dejar pasar las ambulancias que van a una urgencia real. Y tercero, saber cuándo llegar al hospital. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en estas 3 cosas, la población debe entender muy bien que las salas de urgencias y los servicios de urgencias es responsabilidad de todos, de comunidad, de médicos y de hospitales, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, vamos ahora a una sección, es una sección de glosario, ya le explicamos al doctor al principio. Claro que ha sido muy, muy claro el doctor, no tenemos ninguna duda al respecto, pero muchas veces los términos médicos no son conocidos para el grueso de la población. Entonces vamos a nuestro glosario y regresamos en esta charla tan importante. Glosario, para conocer los términos médicos. Triaje respiratorio. Se trata de la identificación de pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19. Incidencia. Contabilizar el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo previamente determinado. Prevalencia. Describe la proporción de la población que padece la enfermedad en un momento determinado. Complicaciones agudas. Se trata de alteraciones momentáneas de los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Puede ser que los niveles se eleven demasiado o que caigan bruscamente. Complicaciones crónicas. Se refiere a daños en diversos organismos como ojos, riñones o corazón por un manejo inadecuado de la diabetes. Estado hiperosmolar. Es una complicación de la diabetes que implica un nivel extremadamente alto de azúcar o glucosa en sangre. Cetoacidosis diabética. Ocurre cuando el organismo produce niveles elevados de unos ácidos presentes en la sangre, denominados cetonas. Trombosis. Formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Isquemia.
falta de suministro de sangre a una parte del cuerpo. Puede causar daño a los tejidos debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Doctor Daniel Sánchez, también me gustaría preguntarle, dentro de esta especialidad de medicina de emergencia hay subespecialidades, me imagino también, ¿no? ¿O no? Sí, así es, María Eugenia. Bueno, pues la medicina de urgencias, como te platicaba, es una especialidad que está todavía en crecimiento en nuestro país. Y fíjate que algo muy curioso es que a pesar de tener una gran cantidad de urgenciólogos ya en México, todavía tenemos un déficit muy importante. Por ahí hay algunas cifras o unas estadísticas que dicen que todavía nos hacen falta 20,000 urgenciólogos a nivel nacional para poder cumplir, pues evidentemente, con la cobertura de todos los hospitales, ¿no? De los sistemas de salud. Y ha habido otras necesidades que también ha hecho que los urgenciólogos tengan diferentes subespecialidades o que se relacionen con otras áreas. Por ejemplo, les comentaba, una de ellas es la medicina de desastres, ¿no? Que es precisamente todo lo que se hace cuando se actúa en una emergencia, tanto de aspectos médicos como de otros índoles, ¿no? Desastres naturales creados por el hombre, etcétera. Otra especialidad muy importante es la toxicología, y esto antes no lo teníamos muy claro, pero la verdad es que es una necesidad muy importante, porque los tóxicos hoy en día es una de las principales causas de ingreso también a los servicios de urgencias. El consumo de sustancias, los tóxicos en los niños, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Todo esto es un área también muy importante. Y bueno, hay otras subespecialidades que están muy enfocadas a otras cosas, como por ejemplo urgencias neurológicas y en general. Y algo que a mí me gusta mucho decirlo, y creo que es algo bien importante que hoy está pasando, es que también ya tenemos muchos médicos de urgencias que se dedican mucho a la administración y la gestión de los servicios de salud. Y esto es muy bueno porque los urgenciólogos ahora son los directivos de los nuevos hospitales. Así que vale mucho la pena decirlo. Bueno, y de hecho ya hay una sociedad, ¿no? La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. ¿Cuáles son los servicios que ofrece, doctor? Claro, pues mira, esta Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, al igual que la especialidad, pues se fundó ya prácticamente hace 36 años. Es una especialidad, es una sociedad que bueno, pues tengo la fortuna ya de presidir hace prácticamente un mes que inicié yo como presidente. Y bueno, pues es una sociedad que alberga a todo este gremio de médicos de urgencias a nivel nacional. Pero algo bien importante es que no solamente tenemos dentro de nuestros miembros médicos de urgencias, tenemos personal paramédico, prehospitalarios, es decir, los que van en las ambulancias, personal de enfermería también, porque las enfermeras juegan un papel muy importante en las áreas de urgencias, y pues evidentemente nuestros médicos residentes que están en formación, ¿no? Es una sociedad que tiene la principal finalidad de ser académica y científica. Nosotros tenemos capacitación y cursos de educación dirigidos a la población, a los médicos especialistas también, diplomados, cursos de especialidad. Y bueno, pues también nos dedicamos mucho a la investigación, ¿no? Tenemos una revista y tenemos foros de investigación. Y bueno, pues estamos muy contentos porque es una de las sociedades con mayor proyección. Y precisamente esto, una de las cosas que nos gusta es poder dirigirnos a la comunidad y poderles dar a entender la importancia de la medicina de urgencias en México. Doctor, estoy revisando el espacio que tiene la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia en Facebook y hay una enorme cantidad de capacitaciones, de webinarios, de talleres para tus agremiados. Una duda, otros médicos que no son especialistas en emergencia, entiendo que en esta pandemia han hecho colaboraciones muy interesantes entre todo el equipo de salud para enfrentar esta situación inesperada para todos, ¿es así? Sí, por supuesto, y ha sido una de las partes de los profesionales de la salud con las que más hemos trabajado estos meses, que son los médicos que no tienen a lo mejor algunos una especialidad o que tienen una especialidad como ejemplo medicina familiar, que no están muy relacionados con la medicina de urgencias, pero que les tocó estar en los hospitales ahora tratando a estos pacientes. La verdad es que muchos de los proyectos y programas que hacemos de educación como sociedad también van enfocados al médico general. Y para nosotros es algo muy importante porque ellos son también un apoyo
pues vital en estos casos, ¿no? En donde pues afortunada o desafortunadamente pues han tenido que entrarle a la atención de los pacientes en episodio de pandemia, ¿no? Doctor, ¿qué le quisiera decir a manera de conclusión a nuestros amigos que nos están escuchando para que entiendan, para que comprendan pues lo que ya hemos hablado en este programa y lo que realizan los médicos de emergencia? ¿Qué les quiere decir? Claro, pues primero agradecerles a ustedes la invitación y darme la oportunidad de poder dar a conocer qué es la medicina de urgencias. Lamentablemente a veces, pues esto pasa en episodios como estos, ¿verdad? En donde hay pandemia, en donde hay una situación de estas características. Pero bueno, darle a conocer a la población, al gremio médico, que los médicos de urgencias pues son el personal de salud que está y que estará siempre en la primera línea de atención. Que el médico de urgencias es aquel personal de salud preparado para poder enfrentar y atender las urgencias en toda su expresión de la palabra, y que hay que tener confianza muchas veces cuando somos atendidos por un urgenciólogo porque tiene una buena capacitación y un entrenamiento. Y también decirles a todos ustedes, y lo saben muy bien, que estamos viviendo una época sin precedentes, una situación muy complicada en los servicios de salud. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que pues hay que seguir las normas de saneamiento. Estamos ahorita de sanidad, y de aislamiento. Estamos en un periodo, ya lo decíamos, de meseta. Pero bueno, esto puede obviamente llegar a tener un descontrol como en los primeros meses, ¿no? Para el personal de salud ha sido muy complicado atender muchos pacientes al mismo tiempo. Así que bueno, la población creo que nos puede ayudar mucho en esto y actuar de manera responsable para que todos podamos disminuir el número de contagios y regresar a una normalidad, que a lo mejor no va a ser la normalidad de siempre, pero sí a una etapa en donde podamos dedicarnos a la atención de todos los pacientes en general, ¿no? Doctor, ¿podrías compartir con nosotros tus datos de contacto y los de la sociedad, por favor? Claro, nos pueden buscar y nos pueden identificar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Nuestras siglas son SMME, Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. O un servidor lo pueden encontrar también en Twitter como Dan de mayúscula, Dan de Daniel, San de Sánchez, 911, @DanSan911. Y bueno, pues a aquellos que tengan interés en alguna duda relacionada con la medicina de urgencias, alguna capacitación en especial, con mucho gusto nos podemos contactar. Pues doctor, le agradecemos muchísimo, le agradecemos al doctor Daniel Sánchez Arriola, especialista en medicina de urgencias, de emergencias también, y que es actualmente el presidente electo de esta Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Muchas gracias, doctor. No perdemos el contacto con usted. Muchas gracias. Al contrario, María Eugenia, Gisela, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias y mucho gusto. Y también queremos agradecer a todos nuestros amigos radioescuchas por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Gisela, nos encontraremos la próxima semana con nuestro querido auditorio. ¡Feliz fin de semana! Gracias, participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Hasta pronto. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.